Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción, ya saben, su canal de YouTube donde elegimos pues un personaje ficticio y trazamos una vida, una cronología, una biografía como si hubiera existido realmente. Ya saben que normalmente pues elegimos personajes de películas de cine, series de televisión, novelas, libros, cómics o incluso videojuegos. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Felix Leiter de las películas de James Bond. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Felix Leiter es un personaje ficticio creado por Ian Fleming en la serie de James Bond. El personaje es un agente de la CIA y amigo de James Bond. El nombre Felix proviene del segundo nombre del amigo de Fleming, Ivar Bryce, mientras que el nombre Leiter era el apellido de la amiga de Fleming, Marion Oates Leiter Charles, entonces la esposa de Thomas Leiter. Leiter también apareció en novelas de autores como las que continuaron a las novelas oficiales, digamos, de Ian Fleming de James Bond, las que podemos llamar de continuidad, así como en 10 películas y un episodio de televisión, donde curiosamente el personaje se convirtió en un agente británico, Clarence Leiter, interpretado por Michael Paté. En la serie de películas de Eon Production, Leiter ha sido interpretado por Jack Lord, Shel Linder, Rhys Van Natter, Norman Barton, David Harrison, John Terry y Jeffrey Wright. Y en la producción independiente Never Say Never Again, Nunca Digas Nunca Jamás, el papel fue interpretado por Bernie Casey. Bien, si nos ceñimos primero a las novelas, Felix Leiter es un aliado y amigo de James Bond en la CIA. Aparecen 6 de las novelas de Fleming y lo presentan en Casino Royale como con un aspecto fino, alto y cerca de 35 años. Y que había estado en la Navy, había sido un infante de marina de los Estados Unidos y que ahora trabajaba en el Estado Mayor Común de la Inteligencia de la OTAN. Fleming nombró al personaje en honor a sus dos amigos estadounidenses, como hemos dicho antes, Felix, el segundo nombre de Ivar Bryce, y Leiter era un amigo en común. Más adelante en la novela Goldfinger establece que Leiter había obtenido el rango de capitán dentro del cuerpo de marines. Leiter es el salvador de Bond en Casino Royale, proporcionándole 32 millones de francos cuando Bond ha sido, digamos, limpiado por Smers, por Le Chiffre, y no podía continuar la partida. Se suele decir que la relación de Bond con Leiter representa la relación especial entre Gran Bretaña y Estados Unidos, aunque el Leiter estadounidense está en la posición subordinada al Bond británico. En la segunda novela de Fleming, Live and Let Die, muestra que en sus primeros 20 años Leiter escribió algunas piezas sobre el Jacks de Dixieland para el New York Amsterdam News. Leiter es gravemente herido en Live and Let Die después de caer en una piscina habitada por un tiburón, pero regresa en Diamonds Are Forever, Diamantes para la Eternidad, después de haber perdido su brazo derecho y su pierna izquierda. Lleva un gancho para su mano perdida y una pierna protésica y ha dejado la CIA, ya que solo podía tomar el trabajo de escritorio. Después se ha convertido en un agente privado, en un detective privado que ha dejado la CIA y que ahora trabaja para la agencia Pinkerton y que está a cargo de las investigaciones sobre carreras de caballos. Permanece en la reserva de la CIA y es llamado para participar, digamos, en las novelas de Goldfinger, Operación Trueno y El hombre de la pistola de oro. Fleming había volado a los Estados Unidos en agosto de 1954 para investigar los antecedentes para el libro de Diamantes para la Eternidad, y su amigo Ernest Cuneo le presentó a un rico de la alta sociedad, William Woodward Jr., que conducía un Studebaker con un potente motor Cadillac.
Entonces le impresionó tanto ese coche que digamos que lo cogió literalmente para que Leiter lo condujera en la novela. Para los autores de Bond posteriores a Fleming, Leiter también ha aparecido de forma periódica. Después de que John Garner se hiciera cargo de escribir la serie de novelas de James Bond, Leiter hizo una aparición ocasional en la novela For Special Services y además presentó a su hija, Cedar Leiter, que también es un oficial de la CIA, y brevemente la conquista romántica de Bond. Raymond Benson también incluyó al personaje de Leiter en algunas de sus novelas, incluyéndolas en Los Hechos de la Muerte y Double Shot. La novela de Sebastian Faulks de 2008 de Bill McKay y la novela de 2011 Carta Blanca de Jeffrey Deaver contienen también al personaje. Bien, si ahora nos ceñimos a la televisión, pues como les he dicho, el primero es Michael Paté en 1954. Es la primera interpretación en pantalla del personaje de Leiter y fue en la aventura televisiva de una hora de la CBS de 1954 Casino Royale, emitida como parte de la serie de antología dramática Climax Mystery Theater, que se emitió entre octubre de 1954 y junio de 1958. Para la audiencia estadounidense, el personaje Bond de Casino Royale fue reelegido como un agente estadounidense llamado Jimmy Bond, interpretado por Barry Nelson, y fue descrito como trabajando para Combined Intelligence, apoyado por el agente británico Clarence Leiter. Así fue la relación angloamericana representada en el libro, inventada o reinventada para el consumo estadounidense. Leiter, que era un agente para la estación S, era una combinación de Felix Leiter y René Mathis de la novela, y fue también de bastante ayuda para el personaje de Bond. Bien, luego tenemos en las películas de Ion Production, donde aparecerá en las películas de Doctor No, Goldfinger, Operación Trueno, Diamantes para la Eternidad, Vive y deja morir, Licencia para matar, The Living Daylights, que como siempre les digo aquí se tradujo como 007 Alta Tensión, Casino Royale, Quantum of Solace y No Time to Die, No hay tiempo para morir. Bien, el primer actor que lo interpretó fue Jazz Lork. Aparece en la primera película de Bond, en Doctor No, y que aparece, digamos, en cuando Bond está en Jamaica y está investigando a un pescador. Él aparece y se presenta como agente de la CIA. Bien, luego en Goldfinger aparecería el actor Seth Linder y digamos que tuvo un papel un poquito más grande que el que tuvo Jazz Lord en Doctor No. Realmente no fue un personaje muy destacado porque parecía como muy mayor. Dijeron, se parece al tío de Bond en lugar de a su mejor amigo. Bien, en 1965 en la película Operación Trueno, Riz Van Nutter fue el tercero en interpretar a Leiter. Y bueno, pues también como un apoyo dentro de la película. Norman Barton en 1971 en Diamantes para la Eternidad. Y el Leiter de Barton era el más divertido y más exasperado que las encarnaciones anteriores del papel, aunque aquí le consideraron como con sobrepeso y demasiado viejo para el papel, la crítica. Bien, luego tendríamos curiosamente en 1973 y en 1989, con 16 años de diferencia, la franquicia Bond introdujo un nuevo... como saben, en 1973 entraba Roger Moore y el papel de Leiter lo hizo David Hedison. Y lo curioso es que, bueno, está bastante bien el personaje hecho, pero realmente luego no vuelve a aparecer este personaje hasta 1989, como les he dicho. Interpreta el papel 16 años más tarde en Licencia para matar y... realmente el actor no esperaba volver a hacer este papel y ahora Leiter trabaja para la DEA. Es en la película, digamos, más dura de Bond porque
Leiter es torturado y digamos tirado a un tiburón, a un gran tiburón blanco, y además mata a la esposa de Felix Leiter. Entonces Bond busca vengarse del narcotraficante Sánchez para vengar a su amigo. En 1987, John Terry, en la película The Living Daylights, vuelve otra vez esa calidez entre Bond y Leiter y esa química entre los dos agentes. Y luego tenemos a Jeffrey Wright en 2006, 2008 y 2021. Casino Royale reinició la serie, lo que le permitió a Leiter volver a aparecer. Él y Bond se conocen por primera vez en la película y apareció de nuevo en Quantum of Solace. Y ahora va a aparecer otra vez en la película No Time to Die, ahora cuando se estrene, no sé si cuando yo haya hecho este vídeo se ha estrenado ya. Y también Leiter es mencionado por Bond en la película Spectra como un amigo al que ha pedido ayuda. En películas que no son de Eon, pues Bernie Casey en la película Nunca digas nunca jamás de 1983. Y bueno, un papel que tampoco es que prácticamente nadie se acuerda de si fue bueno o malo, etcétera. Y también ha aparecido en videojuegos y en cómics de James Bond. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones. Tenemos luego el canal 7 Historias para Gente Interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo, toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos. Y como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.